Bien. Laura, por favor, ¿escuchás a Claudia? Hola, 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 hola. Sí. Bien. ¿Es como estar en la televisión? Perdón que les interrumpa, pero quizá deberían acercarse un poquito más el micrófono, más que todo el corbatero, porque se escucha un poco bajo. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Se escucha No, mejor? no mejor. ¿Mejor, no? No. No. ¿Con este se escucha mejor? Sí, con eso se escucha muy bien. Naturales obliga. ¿Ahora sí? Perfecto. No, úsalo, yo uso este porque me lo pongo cerquita así. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a todas. En honor al tiempo que nos apremia, entendemos que algunas cosas se han demorado, pero son las 14:02 y tenemos hasta las 15 en punto. Y algo de la regulación del tiempo, para nosotros psicomotricistas también importa, ¿sí? Así que, sin más, les quiero comentar un poquito la modalidad de trabajo de esta jornada. Vamos a presentar la conferencia de Claudia Sikuler. Ella va a tener todo un tiempo inicial de disertación y la modalidad para intervenir, intercambiar o consultar lo que deseen va a ser a la vieja usanza, con un papelito, ¿sí? Pregunta que deseen, estar atenta a recogerlas, ¿sí? Entonces, hacia el final de esta conferencia vamos a retomar aquellas cuestiones que queden pendientes, algunas que se puedan abrir y otras serán para otro momento. Bueno, bienvenidas. Francamente, bienvenida Claudia, un gustazo y un honor acompañarte en este rol. Mi nombre es Lucrecia Spaini, para quienes no me conocen, soy psicomotricista y estoy fundamentalmente para acompañarte y estar acuerpándonos. Claudia Sikuler, en un esfuerzo grande de achicamiento de su CV, es psicomotricista, terapeuta en la clínica con bebés y niños pequeños, licenciada en musicoterapia. Es miembro del equipo clínico y docente de FEPI, para quien no sepa, Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, supongo que ahora sí todos saben, Centro Doctora Lidia Coriat. Histórica psicomotricista de ese equipo. 40 años. Siempre, casi siempre ha sido entonces. Es docente titular concursada de la Cátedra de Teoría de Psicomotricidad 1 y docente a cargo de la Cátedra Clínica Psicomotriz. Es directora académica de trabajo finales de grado, docente coordinadora de las prácticas preprofesionales de la licenciatura en psicomotricidad de la UNTREF. Es miembro del equipo de supervisión de la Fundación CISAM, que es Centro Interdisciplinario para la Salud Mental, CABA. Es miembro de la Red Bebé Brasil. Es miembro fundadora de RIDIT, que es una red intersectorial e interdisciplinaria de desarrollo infantil temprano. Supervisa a profesionales y equipos interdisciplinarios de ámbitos públicos y privados en psicomotricidad, clínica con bebés, estimulación temprana y musicoterapia. Es coordinadora de grupos de estudios sobre temáticas ligadas a las problemáticas de la infancia. Es autora de diversos artículos afines al campo disciplinar, editados e inéditos, principalmente, o los últimos podríamos decir, una psicomotricidad, una psicomotricista en la pantalla, juego, cuerpo y subjetividad, otro del 2024, otro en el 25, algunas consideraciones para problematizar los conceptos de trastorno y síntomas psicomotor en la práctica psicomotriz, de Janela Janeliña, en portugués está, así que va como se pueda, psicomotricidad de la primera infancia, cuerpo y sujeto en estructuración. Y la última publicación en coautoría con Kremenchuk también, desarrollo y crianza, el cuerpo desde una perspectiva psicomotriz,
en primera infancia, ventanas de oportunidades. Vamos a trabajar sobre la conferencia que ha denominado Fundamentos de la Intervención Psicomotriz. Y bueno, como dije, es una apenas enunciación de su vasto recorrido. Quienes nos dedicamos a los bebés también, muchos de ellos la admiramos profundamente, así que sin agregarle tensión, vamos a disfrutar del recorte que nos ha podido construir para este encuentro de hoy, ¿sí? Muchísimas gracias. Me paro un poquito así, las veo a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación tan amorosa y por la recepción tan amorosa desde ayer que estoy compartiendo con ustedes en estas jornadas que, como decía hoy Luciana, un viaje de un día, para mí ya son 2 días, un viaje más largo, y bueno, gracias a todos las presentes y los que están presentes del otro lado de la cámara también, ¿sí? En formato online. Para mí es un honor, los años siguen trayendo nervios, así que me voy a ir distendiendo en la medida que vaya conversando con ustedes. Agradezco a todas las autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba, agradezco y felicito de este enorme evento que están transitando, que es un honor, es un orgullo realmente que en estos tiempos complejos y tan difíciles, nos podamos juntar a conversar, nos podamos juntar a intercambiar, nos podamos juntar a pensar juntas, pensar juntos, a debatir, a transmitir experiencias. Así que celebro eso, el encuentro. A la Facultad de Educación y Salud, a todas las autoridades, a las colegas que organizaron cada uno de estos eventos, de estos encuentros, a mis queridas colegas que conozco hace un poco más de años, las que pelamos canas, nos conocemos hace más años. Bueno, espero poder compartir con ustedes algunas ideas de mi recorrido. En estos 2 días estuve escuchando tantas cosas interesantes y dije, ay, eso me gustaría, ya podría hacer algo nuevo de todo lo que preparé, que me lo hice muy prolijo para intentar no dejar nada afuera, pero como dijo ayer uno de los disertantes en esta sala, que él quería aclarar que muchas cosas van a quedar afuera. Así que yo también voy a aclarar que muchas cosas van a quedar afuera, pero está bien y las iremos retomando y conversando en otro momento. Un poco la idea es transitar, ahora les voy a contar cómo pensé este encuentro. La conferencia se llama, y yo le digo charla, intercambio, como así me acomodo un poquito más, Fundamentos de la Intervención Psicomotriz, que fue una propuesta que me hicieron las colegas. Y me desemprolijé un poquito, porque este es el título, ¿no? Y le decía recién a Lucrecia, poneme la última placa al principio, porque quiero contarles a dónde voy a llegar, o a dónde intentaré llegar, ¿sí? Me hacía acordar que cuando trabajamos, yo especialmente, y en los últimos más de 10 años, estoy abocada, porque mi interés y mi deseo va por ahí, a trabajar con bebés y niños pequeños y sus familias y sus referentes, ¿sí? Y no solo eso, sino superviso y acompaño equipos que trabajan en intervención temprana, o sea, que trabajan con bebés, con dificultades y con sus familias, ¿sí? Y un poco planteo esto, que no lo voy a desarrollar ahora, pero digo, es mi punto de llegada, porque pensaba en la clínica con bebés, algo que hacemos o que pensamos, porque los tiempos en la primera infancia tienen importancia, enlazados con el armado subjetivo y la constructividad corporal, que de esto voy a hablar luego, pero en las primeras entrevistas, cuando una mamá y un papá vienen con su bebé chiquito a la entrevista, yo hablo del final, hablo del fin del tratamiento de estimulación temprana, el fin del tratamiento cuando esos bebés son muy pequeñitos, porque hay algo en ese transcurrir que
comienza y finaliza para pasar a otra cosa. Entonces dije, bueno, voy a dejar planteada la escena terapéutica en la clínica con bebés y niños pequeños, ¿sí? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes somos los protagonistas o los actores en esas escenas tan sensibles cuando nos consultan por un bebé que algo le está pasando, que algo no va bien? Y después voy a abrir un poquito esta idea del algo no va bien para contrarrestarla con tiene algo. No, tiene algo, no. Algo no va bien. Vamos a ver de qué se trata. Entonces tenemos al bebé o el niño muy pequeñito, que también ahí podemos hacer una diferencia entre los tiempos de bebé y de niñito, ¿sí? La madre, el padre, los adultos referentes y el terapeuta. Y ahí se arma una escena muy especial, muy particular, y donde nos preguntamos por nuestra función allí, ¿no? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar nos suponen, nos ubican, ¿no? La mamá y el papá. ¿De qué se trata encontrarnos con ese bebé? ¿De qué se trata encontrarnos con ese bebé? ¿Cómo nos encontramos? ¿Para qué nos encontramos? ¿Cuáles son las intervenciones y por dónde vamos armando un puente? Para mí esa es una idea interesante, de que el terapeuta ahí está como puente. En algunas charlas que escuché se hablaba de puente también, ¿sí? Un puente para, ¿sí? Como pregunta. Entonces, ahí vamos a llegar, dice muchas más cosas, pero quería eso, desprolijarme un poco. Ahora vamos a la siguiente. Si me siento, está bien, si no, bueno. Ubicar fundamento e intervención. De paso aclaro que ayer la Vero Ávila me regaló el libro ¿no? Intervenciones socioeducativas en infancias tempranas. Y ahí estuve chusmeando un poco y hay un desarrollo muy interesante de la palabra, del concepto de intervención, así que yo se lo sugiero. Pero de lo que encontré en el diccionario, me gustó esto que marqué más en negritas, fondo o trama de los tejidos, ¿sí? O sea que el fundamento es algo de un fondo, de una trama, de algo que se va ahí tejiendo. Y la intervención, me gustó para este encuentro hablar de actuación, participación, mediación. Pero fíjense que una intervención puede ser control, puede ser intromisión, puede ser fiscalización, puede ser arbitraje. Y cuando lo miraba decía, uy, sí, estamos en tiempos donde a los bebés y a las familias se los fiscaliza, se los controla, se intromete. Lo dejo ahí abierto. Entonces me quedo con estas que marqué. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los principios y cimientos que dan lugar a la intervención psicomotriz? ¿Cuál es la trama o fondo que lo sostienen? ¿Y de qué intervención se trata? ¿Cuál es nuestra actuación, nuestra participación, nuestra actitud en el escenario de la intervención? Yo me acordaba de una charla que vi por online del primer Congreso Internacional sobre Problemáticas en Educación y Salud, organizado por Sociedades Complejas, que es de junio de 2015. La pueden googlear, es muy interesante y especialmente una charla de la doctora Graciela Frigerio. Y ese congreso tenía como título ¿Qué necesitan niños y adolescentes de los adultos hoy? Entonces, inspirada en esa pregunta, me daban ganas de deslizar como unos subtítulos a esta charla de los fundamentos de la intervención. El hoy del 2015 ciertamente no es el hoy del 2025, ¿no? En algunos aspectos por ahí sí, pero en muchísimos otros no.
Entonces yo me pregunto a partir de esa pregunta, ¿qué necesitan los bebés y niños pequeños de sus adultos referentes, de quienes ejercen las funciones de crianza deseantes de su subjetivación? ¿Qué necesitan de nosotros, de nosotras, los y las psicomotricistas? ¿Qué necesitan los adultos que crían a sus niños de nosotros, los psicomotricistas? ¿Qué necesitamos los psicomotricistas para acompañarlos, cuidarlos y atender a sus problemáticas? Sabemos que los fundamentos se tejen en la trama discursiva, entre las tramas discursivas y las prácticas, un saber hacer y un hacer sabiendo que enlaza lo común y lo diferente, lo diverso. Una reflexión crítica y continua sobre nuestras prácticas que nos permite revisar y afianzar esos fundamentos. Entonces intenté organizar la charla en 3 ejes que se entrelazan. Uno, en principio, un paisaje conceptual. No sé si han leído algo de una filósofa contemporánea que se llama Denise Nachmanovich, ¿sí? Tiene algunos textos muy interesantes, también la encuentran en la web, que toma el concepto de paisaje, denomina paisajes como metáfora de los modos de conocimiento. No se refiere solo al aspecto físico, sino a configuraciones de sentido, de perspectivas y modos de habitar el mundo. Podría decir de cómo habitamos la psicomotricidad, cuál es nuestro paisaje. El segundo punto, les voy a presentar, algunos por ahí escucharon hablar o lo conocen, el IRDI, que es un instrumento de detección de riesgo y de referencia del desarrollo infantil de 0 a 18 meses. No tengo tiempo de hacer un despliegue muy amplio y muy vasto, pero por lo menos dejarlo planteado. Ustedes lo van a poder encontrar en la web, después les voy a comentar cómo y realmente es interesante leerlo, aprenderlo, ¿sí? Y el tercer punto, ejes de la práctica clínica con bebés y niños pequeños. Algunos de los ejes que guían nuestra práctica. Estamos en paralelo, pues se apagó la cámara, entonces te oyen pero no te ven. Ah, pero ya se va a solucionar. No hay problema, no me había enterado. Sí, sí. Pero se suele tener que apagar todo y volver a prender. Bueno. ¿Estamos? Seguimos entonces. Pensé, voy a tomar 2 aspectos o 2 temas centrales o 2 sesgos que a mi entender hacen al origen de la psicomotricidad como práctica y como territorio de intervención. Me voy a remontar a Julia Guerra, pero simplemente para nombrarlo, ¿sí? Que a mi entender sitúan el abordaje con bebés, niños y adolescentes. Un aspecto es el estudio, la investigación de los procesos ligados al desarrollo psicomotor, específicamente en los tiempos de la infancia y la adolescencia, ¿no? Ahí, diríamos, nacimos, ¿no? Por supuesto que la idea de psicomotricidad, ustedes saben, nació antes, Dupré y todo eso, pero ese recorrido no voy a ir por ahí, voy a ir por este. Elijo este camino del paisaje. Igualmente, en los últimos 20 años aproximadamente, todos somos testigos y protagonistas de que el campo de la intervención psicomotriz se ha ido abierto, ampliado, profundizado, complejizado. Hay un artículo del doctor Jean Vergés del año 2001, después se los puedo pasar, que se titula, miren, él dice, la psicomotricidad, una disciplina del porvenir. ¿Lo conocen? Es muy interesante porque primero que se anticipa cuestiones de la neurociencia, dándole un giro psicomotor interesante, pero además dice, los psicomotricistas nos vamos a ocupar de las personas mayores, 2001. Y sí, hay una ampliación del campo de la intervención con personas mayores, con adolescentes, bueno. Así que tenemos en el 2025, yo digo, un gran porvenir también.
Pausa. Disculpen, hay que reiniciar todo. Sabíamos que podía pasar. Un momento, los vamos a sacar del Meet y pidan ingresar de nuevo. Volviendo, ¿nos escuchan bien en este momento? Supongo que sí. ¿Se escucha bien? Espera, yo te lo manejo así, mira. Bueno, bárbaro. ¿Estamos? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, entonces, estos dos aspectos, ¿consiguieron sentarse? ¿No se escucha? ¿Ahora se escucha? Me paro también, así los miro, los veo a todos. El segundo punto, en cuanto a los ámbitos de inserción también, la psicomotricidad ha ido ampliando y creciendo, insertándose, generando oferta y eso genera demanda, ¿no? Uno propone, ¿no? Y empiezan a aparecer las preguntas, ¿no? Y, pero mirá qué, pero ¿por qué no por allá? ¿No se te ocurre? Hay mucho por transitar. El otro punto es la observación, la escucha, la detección y atención de las dificultades u obstáculos que se presentan en este desarrollo, ¿sí? Entonces, estos dos puntos van ligados, ¿sí? Y van relacionados porque según cómo pensemos los procesos de constructividad corporal, de desarrollo, de constitución subjetiva, estoy diciéndolo de diferentes maneras pensando el enlace, vamos a entender, vamos a observar, vamos a ubicar los obstáculos que se presentan ahí, ¿sí? Especialmente estoy cuidando de hablar de obstáculos, hablar de dificultades, hablar de problemas en lugar de trastornos, ¿sí? Y después voy a ubicar por qué. Muy bien, entonces podemos pensar, todavía no, ¿cómo entendemos el desarrollo psicomotor hoy o el funcionamiento psicomotor hoy? ¿Cuáles son las relaciones entre el funcionamiento psicomotor y la constitución subjetiva? ¿Qué variables y qué constantes se enlazan para el despliegue del desarrollo psicomotor? ¿Qué necesitamos tomar en consideración para entender y acompañar los procesos que inciden en el desarrollo psicomotor? ¿Cómo observamos? ¿Con qué instrumentos observamos el desarrollo psicomotor? ¿Cómo observamos y leemos los obstáculos, los problemas en este desarrollo? ¿Y cómo nos ubicamos para acompañar y atender estos obstáculos que se presentan en este proceso? Cuando se trata de bebés o niños pequeños, ¿qué lugar ofrecemos y sostenemos con sus adultos referentes? Muy bien, ahora
voy a tratar de ampliar un poquito algunas ideas de este paisaje que me parecen interesantes ubicar y obviamente luego dejar abiertas, ¿no? El desarrollo psicomotor está entrelazado, está enlazado, está enganchado, articulado con la constitución subjetiva. Los procesos por los cuales un ser humano se apropia de su cuerpo y se enuncia en primera persona y dice yo, acá, yo, este soy yo, este es mi cuerpo. Y los modos en los que se enlaza al otro, a los pares y a los adultos. Por eso me gusta hablar de apropiación en este proceso, de conquista en este proceso de instalarse en ese cuerpo, más que de adquisiciones. Me da la impresión, tendría que seguir buscándolo etimológicamente, adquisiciones que agarro algo y me lo pongo. Es un proceso, y esto lo vemos mucho en los bebés, niños pequeños, un proceso que no es lineal, que implica una experiencia particular, ¿sí? Y un proceso de apropiación. Fíjense en tanto que estos son atributos que no son, con los que no nacemos, ¿sí? Los que tenemos que pasar un proceso de construcción. La interdefinición entre el organismo y el lenguaje en el cuerpo y el cuerpo en el lenguaje. Ambos atributos que se conquistan en el proceso del desarrollo y de subjetivación. Me parece que es importante entender que hay una interrelación, una interdefinición entre el organismo y el lenguaje en tanto lo simbólico, que ahí se va armando el cuerpo. La siguiente. Podemos decir entonces que el desarrollo es el efecto del encuentro entre la estructura biológica y la estructura del lenguaje simbólico, que implica la posición singular de los adultos referentes, que pertenecen a un grupo social y a una comunidad, en una época y en una coyuntura sociohistórica, ¿sí? O sea, la torsión que en lo singular, cada adulto referente, voy a llamar madre, padre, pero pensémoslo como funciones, ¿sí? Quienes ejercen las funciones de crianza, de subjetivación, cuál es la torsión que realizan de la transmisión cultural, del lugar donde viven, de la época, y se la transmiten a ese hijo. O sea, el modo en que el orden de lo general va siendo en el orden de lo singular, y ahí me parece que es interesante pensarlo en términos de lo diverso. Ahí se escucha mejor. En la materia de teoría de la psicomotricidad 1, que trabajamos justamente el desarrollo psicomotor a lo largo de los primeros años, o sea, el funcionamiento psicomotor a lo largo de la vida, discutimos mucho con mis compañeras de cátedra, con Ivana Neira y con Noelia Milán, el concepto de normalidad y anormalidad, ¿no? Cómo transmitir, cómo pensar esto y, bueno, por ahora llegamos a esta idea de lo diverso. Nos parece interesante pensar los modos singulares en que cada uno, en cada uno se articula eso que recibimos como especie y lo singular, nuestras historias singulares, ¿sí? Bien. Entonces, no me voy a detener en eso, pero tendríamos que revisar o profundizar los conceptos de crecimiento, maduración y desarrollo, que no remiten a lo mismo, pero que están absolutamente entrelazados, ¿sí? Muy bien. No, me falta uno más. En el proceso del desarrollo y de la constitución subjetiva, entonces, vamos a detenernos a pensar esto, ¿no? ¿Cómo ubicamos lo singular y lo diverso? La siguiente. Muy bien. Para nosotros los psicomotricistas, pero súper acotadita
mención. Mis compañeras Laura y Inés después van a dar un seminario en relación a balón, pero para nosotros la función tónica, la función postural y la función motriz son funciones de relación. Que sean funciones de relación significa que están ligadas al equipamiento neurofisiológico, ¿sí? Pero se transforman y se viabilizan como funcionamiento psicomotor. Es maravilloso ir descubriendo en el proceso de desarrollo de un bebé cómo estas funciones de relación van anudando los aspectos del equipamiento en la experiencia con el otro. Eso es muy, muy interesante. Entonces, el funcionamiento de la función en la relación con el otro influye en lo real orgánico, y lo real orgánico es condición material necesaria, pero no suficiente, y no determina el desarrollo. Lo que va determinando el desarrollo es ese enlace, y es lo más difícil de observar y de leer. Vieron que uno dice, no, pero porque tiene el síndrome, entonces no, bueno, pero hay otro que tiene el síndrome, pero no le pasa esto. No, porque es la madre. Bueno, no, pero además de la madre está el padre, está la abuela, o sea, es lo más difícil. Es fácil para nosotros caer en, es esto, queremos como una rápida explicación y una causa única. Bueno, ahí tenemos que hacer un trabajo importante. La siguiente. Bueno, un poquito para descansar, ¿no les parece que enseguida van a alargarse a caminar? Son esculturas del Parque Vigeland de Oslo, que es un parque de esculturas, ¿sí? Y las estatuas realmente en algunos momentos parece que se van a mover, ¿sí? Pero me parece lindo para ilustrar el funcionamiento psicomotor. La función del otro, del adulto, sí, referente, quien ejerce función materna, la legalidad simbólica de la función paterna. No estoy hablando de las personas, hablo de las funciones, ¿sí? De cómo se transmiten esas funciones. La familia nuclear ampliada, la comunidad que sostiene y garantiza los cuidados somáticos y psíquicos, y yo diría psicomotrices, ¿sí? Estoy describiendo, puntuando todos los aspectos a tener en cuenta cuando pensamos el desarrollo psicomotor. Fíjense. ¿Sí? Estoy re mal. Bueno, muy bien. El próximo. Voy un poquito más. La función y el valor de la experiencia psicomotriz. Creo que aquí estamos en un punto nodal. Las acciones, los gestos, las posturas, los movimientos, la oferta de espacio y objetos, los ritmos de alimentación y sueño, el juego y el jugar que transita el bebé y el niño pequeño consigo mismo, con y a través del otro y con otros. Ese es para mí el ir ubicando, leyendo la experiencia psicomotriz, el cómo va haciendo, con quién, de qué manera, es nuestra expertise, ¿sí? Estas conceptualizaciones nos permiten construir observables. Quiero ubicar que los observables se construyen, no son algo que ya está dado a priori. Un observable es un recorte, da cuenta de una posición, desde dónde estoy mirando, desde dónde estoy leyendo. Y estos observables que se construyen y se desprenden del campo de la mirada, no se restringen solo a la mirada, también a la escucha. Vergés nos ayuda a pensar esto, ¿sí? Que él dice algo así como, cuando habla del diagnóstico psicomotor, dice, ante el relampagazo de la evidencia, la mirada enceguecida nos hace sordos. ¿Cómo oír el cuerpo? O sea, la posibilidad de observar y de escuchar en el decir, en los modos de decir. Los bebés hablan a su modo, los niños pequeños hablan.
escuchar el discurso, lo que los padres cuentan, lo que la maestra cuenta, lo que los abuelos cuentan. Muy bien. Entonces, los observables, se observan, se escuchan y se leen. Nos interesa más que escuchar datos, es escuchar relatos. No porque los datos no sean, uno pregunta en las entrevistas, o los padres nos cuentan, caminó o se sentó, o hizo esto a tal edad, bien, ¿sí? Porque sabemos que hay una intersección entre lo cronológico y lo lógico, ¿sí? Pero cuando nos cuentan, sí, se sentó a los 10 meses y uno le pregunta, ¿y cómo fue? ¿Y dónde fue? Y cuénteme más. ¿Y cómo era la situación? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el relato? ¿Qué nos cuentan? Porque no es solamente un evento cronológico, sino que es un evento cualitativo, ligado a una historia y a un modo de entrar en la relación con el otro. ¿Me pones un poquito de agua? Muy bien. Voy a ir pasando. Ahora puse esta placa porque les voy a leer una escena clínica para acompañar esto que vine diciendo. Una escena viene a mi memoria. En la sala de espera del hospital donde trabajaba hace muchísimos años, un niño de alrededor de 2 años, que era mi paciente, estaba esperando con su mamá. Este niño padecía de una parálisis cerebral expresada en signos de cuadriplegia espástica. ¿Saben, sí? Que tiene una lesión que le impedía, que afectaba el tono y la postura y el movimiento. O sea, es una imposibilidad en el movimiento de los 4 miembros y alteración en el tono muscular a causa de una lesión neurológica de origen central. Siempre estaba muy atento, conectado, sonreía o manifestaba disgusto ante diferentes situaciones. Sostenía su cabecita, pero no permanecía sentado con facilidad ni autonomía. Tampoco podía pararse solo. En la misma sala de espera correteaban otros niños. Y Lucio, el niño en cuestión, los miraba muy entusiasmado desde el regazo de su madre. Se reía y cuando alguno tropezaba, se sacudía como acompañando el movimiento de los otros. La mamá, percibiendo este entusiasmo, le pregunta: «Lucio, ¿querés correr?». Y recibió por respuesta unos sonidos y una sonrisa. Ella lo tomó de los brazos, intentando que él se organice parado con mucha dificultad. Lo sostuvo y lo llevó correteando junto a los otros niños. Y Lucio se divirtió en este juego, corriendo desde el sostén de su mamá. A mí esa escena me quedó muy grabada porque no, ese niño no corría y no iba a poder correr, posiblemente. Pero hay algo del correr en el sostén de los brazos de su mamá que armaba una imagen del cuerpo, una suposición de un sujeto que también puede correr. Y por ahí yo no supe qué pasó de más grande porque lo atendimos hasta los 3 años en ese espacio, pero posiblemente él podría llegar a correr de otras maneras, ¿sí? Los humanos no volamos, pero viajamos en avión o escribimos poesías para volar o fantasías, ¿sí? Entonces, bueno, esa escena me parece interesante para dar cuenta de lo que venía conversando. Voy ahora con el instrumento IRDI. Sí. No, ese es el segundo. Me falta. Muy bien. El instrumento IRDI, a mí me interesa transmitírselos, después ustedes lo pueden encontrar así, dice Investigación Multicéntrica de Indicadores Clínicos de Riesgo para el Desarrollo Infantil. Acá la Lucre lo tiene fotocopiado por si alguno apenas lo googlean, lo encuentran. Es de libre dominio, para aplicar, no se pagan royalties, solo que, por supuesto que requiere de una lectura delicada y de una conversación y de un aprendizaje, pero tiene ese
ese valor. Fue construido en una investigación, por un grupo de investigación, y fue validado para uso pediátrico en principio a partir de una larga e innovadora investigación entre los años 1999, 2000 a 2009. El director fue el doctor Alfredo Jerusalinsky y más 250 profesionales. Es una investigación que se realizó en Brasil, en 11 hospitales públicos de diferentes ciudades. Y lo que es interesante de este instrumento no es una guía de evaluación, no es una guía de diagnóstico, son indicadores de riesgo y de referencia, porque después de que se trabajó mucho con los pediatras y que los pediatras lo fueron incorporando en la consulta, se empezó a descubrir que podía ser útil para todos aquellos que trabajábamos con bebés y niños pequeños, especialmente con bebés porque está ubicado de 0 a 18 meses, ¿sí? No son marcadores de patología, son indicadores de lo que precisa acontecer con el bebé. Indican las cosas que deberían estar pasando, y si no aparecen, hay que mirar ahí, hay que preguntar, hay que ver qué pasa. Pero es interesante porque ubica de qué manera se va dando ese proceso de constitución subjetiva y constructividad corporal. Entonces, cuando están ausentes algunos de los indicadores y en una franja etaria en verdad se vuelve a mirar eso en una consulta próxima, ahí se comienza, se hace una intervención, ¿sí? Una pregunta, una conversación con la mamá, ¿sí? Bien. A ver por dónde estoy. Perdonen que ahora, como me queda poco tiempo, la 15. Ahí. Entonces, el DIRDI registra si son cumplidos o no los intercambios. Esta es otra de las cuestiones interesantes. No se califica lo que el bebé hace o deja de hacer. Se observa la relación. La relación, los intercambios entre la mamá y el bebé, o el cuidador y el bebé. Se escucha la preocupación de los padres para que un problema no se cristalice, no quede fijado. Se escucha lo que el bebé necesita, o sea, el bebé necesita que lo observemos, que lo escuchemos, y también necesitamos cuidar al que cuida. El niño está haciendo, no es. No es un TOD, es un TEA, no. El niño está haciendo y algo le pasa. Me parece que es un instrumento que se encarrila bajo una perspectiva de sujeto de derecho y de sujeto de deseo, ambas interrelacionadas. Entonces, el IRDI lo que va ubicando es si algo no va bien. Esta es una fórmula que me parece interesante tener en cuenta, que algo no va bien. Vamos a ver qué está pasando. No, tiene tal cosa, o es tal cosa. Algo no está yendo bien, algo le está pasando a ese bebé en la relación con el otro, y ahí es donde se hace el trabajo. Detectar sufrimiento a tiempo para intervenir cuanto antes, mejor. Cuanto antes no significa mucho y más, sino oportunamente. Y la otra cosa que es importante, además de la detección, es que no se precisa cerrar un diagnóstico para intervenir. Ese también es un punto a tener en cuenta. No se necesita cerrar un diagnóstico para producir las operaciones estructurantes. Es una detección interventiva, porque en cuanto el pediatra o el docente o en el jardín maternal empiezan a observar alguna cuestión, empiezan a abrirlo, a preguntarse, a
a llamar a la mamá, a armar escenas ahí juntos a ver qué pasa, a preguntarle cómo lo ve ella, que qué le parece, ¿sí? Muy bien, vamos. Muy bien. El IRDI está organizado en 4 ejes que son operaciones constituyentes. Y esto lo traigo porque no voy a poder desarrollar todo el instrumento, pero para entender que estas operaciones constituyentes nos sirven para la clínica. O sea, lo traigo en su doble cuestión. Esas son operaciones constituyentes del sujeto que se producen en la relación con el otro. Suposición de un sujeto, establecimiento de la demanda, alternancia, presencia, ausencia, función paterna. Se constituyen y se construyen en la relación con el otro. En la suposición del sujeto, los bebés vienen con un equipamiento neurofisiológico notable, riquísimo. Los seres humanos venimos con un equipamiento que es lo que nos permite enganchar con el ejercicio de la función materna, ¿sí? Así lo ubica Jerusalínsky en un texto del año 88, los engramas constitucionales, tal cual. Muy bien. Ah, no, muy mal. Bueno. Estas 4 operaciones, suponer un sujeto es anticipar un sujeto ahí. Las mamás les hablan a los bebés, hola bebito, aparte en un tono maternés, ¿tenés frío? Sí, mamá, tengo frío, se contestan a sí mismas, ¿no? Winnicott decía, las madres son un poco locas, ¿no? Las madres, los padres hacen también lo mismo, ¿eh? Quien esté ahí, eso es suponer un sujeto de deseo, ¿sí? Por anticipado. Están ubicando que les contesta, que entienden lo que le están diciendo. Voy rápido. Establecimiento de la demanda. El bebé llora y la mamá o el cuidador que lo conoce dice, ahora quiere, me llama, ahora quiere comer. Hay algo de ese llanto que se transforma en los oídos del adulto en una demanda dirigida, ¿sí? Y eso es lo que permite en la devolución, cuando el adulto le responde, armar ese circuito, ¿sí? De doble traducción, de la acción del bebé por lenguaje y el adulto le devuelve algo, si no el bebé no se entera, ¿no? Si la mamá dice tiene hambre y no hace nada ahí, el bebé no se entera de qué era lo que le pasa. Alternancia, presencia y ausencia ya es la introducción de una legalidad de lo tercero, ¿no? De los tiempos de espera, de que no se responde todo el tiempo inmediatamente, de que se dice, espera un poquitito, ahora, o sea, la posibilidad de estar y de no estar, ¿sí? De estar presente, de estar ausente en presencia y de estar presente en ausencia. Y la función paterna, que es la función de alterización, es la función de corte, de legalidad. No sos todo para el otro, ¿sí? Y el otro también, la mamá le gusta o el papá tiene su trabajo y mira para otro lado también. Bien, voy a pasar solamente para mostrarles, no, sigamos acá, cómo están organizados, el anterior. Los indicadores están ubicados en cada 4 meses, 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12, 12 a 18. Y fíjense cómo están enunciados. Por ejemplo, cuando el niño llora o grita, la madre sabe qué es lo que quiere. Ahí los ejes son suposición del sujeto y establecimiento de la demanda, porque la madre escucha en ese llanto que el bebé sabe algo que ella intenta entender, pero tiene que ir viendo de qué se trata, pero además hay un poco, y las madres por ahí arriesga, dice, sí, quiere tal cosa, y va viendo cómo se va ahí acomodando. La madre habla con el niño en el estilo particularmente dirigido a él, el mamanés, ¿saben, no? Lo que es el mamanés, ¿escucharon hablar? Esto así, ¿no? Que dice, ay, mi chiquitito, que te agarro, que te... Ese es el mamanés. Los cambios en la prosodia, ¿sí? Un modo de hablar, de poner la voz con los bebés. Eso también es suponerlo sujeto, es una operación constituyente. Y el niño reacciona al mamanés,
se sonríe, se agita. Pueden encontrar en la web los padres vieron que suben un montón de videitos de papás con bebés muy chiquititos y leen ahí en esa manifestación una respuesta. Bien, uno más. Así tenemos... Sí, está bien. Una placa más. De 4 a 8, dice incompletos porque es hasta que se cumplen los 8 meses, ¿sí? El niño requiere a la madre y hace un intervalo para guardar su respuesta, ¿sí? O sea que ahí tenemos también el establecimiento de la demanda y el par presencia-ausencia. O sea, se va, por lo menos quiero que dejarlo ubicado, cómo estas operaciones se van leyendo en estos diferentes ítems, indicadores. Y como se dan cuenta, son indicadores del intercambio. 9 minutos, muy bien. Lo tienen en internet. Vamos con otro. Ahora voy a leer una escena clínica. Muy bien. Le llamé, es Ana, es la bebé, la mirada y la voz sosteniendo la postura. En los primeros tiempos del aislamiento del COVID-19, el más cerrado, los padres de Ana consultan orientados por el pediatra, quien previamente se comunica conmigo para conversar sobre sus observaciones y preguntas. Es un pediatra que sabe de la interconsulta. La interconsulta es el espacio de la interdisciplina. Él tiene una pregunta, pues observa a bebé, tiene una consulta en esos tiempos con barbijo y con todos los cuidados, y hay algo que a él le hace ruido y que conoce, es de los que conocen mucho a la psicomotricidad. Él estaba preocupado, intentando despejar si las manifestaciones de la bebé de 3 meses se correspondían con alguna alteración neurológica. Indica entonces algunos estudios para situar y descartar algún problema, que no hubieran convulsiones, pero que finalmente no arrojan resultado de patología. Imaginen además lo que es hacer estudios, lo que fue hacer estudios en el 2020, ¿sí? Al pediatra le llamaba la atención el aumento del tono en miembros superiores, aunque por momentos descendía. Encontraba muy tensa a la mamá y asimismo un estado de tensión entre ambos padres. Se acompañaba con el relato de la mamá, quien describe unas manifestaciones de la bebé en las que se pone dura, se le salen los ojos, pero no pierde la conexión. Esa era una frase que traía la mamá. Accedo al desafío de recibirlos en una consulta online. Mamá, papá y bebé de 3 meses, una escena habitual y conocida en el ámbito del espacio físico del consultorio, pero que en esa época nos vimos a ver qué podíamos hacer ahí. Ambos participan en la primera consulta y sostienen en brazos a Ana, pasándola de uno a otro para calmarla cuando se pone intranquila. Aupa de la mamá toma la teta. El papá la sostiene de pie, balanceándose para que se calme. Relatan con mucha angustia que Ana llora mucho cuando la apoyan en el carrito o en su cuna, que dejaron de almorzar o cenar juntos, que les resulta muy difícil organizar los tiempos de sueño y de alimentación, toma pecho, y que se presentan estos episodios que los asustaron mucho. Se tira para atrás, dicen, con los ojos saltones, como espantada, y los brazos flexionados. A lo que califican ellos como cosas raras. Hablan del encierro, de la soledad en la crianza, que Ana no conoce a sus abuelos, ni tíos, ni primos, que solo los ha visto o la han visto a través de la pantalla, que no cuentan con ayuda de otros adultos, que se les hace difícil la cotidianeidad y que se tensan entre ellos. También relatan la historia previa del embarazo y el parto, experiencias difíciles por las que atravesaron y que el aislamiento redimensiona. En ese primer encuentro los escucho, les pregunto acerca de las escenas cotidianas de alimentación, de baño, de sueño, abriendo el relato para que se desplieguen sus preguntas, sus inquietudes, sus emociones, sus modos de desencontrarse y encontrarse con Ana.
Mientras observo a Ana, una bebé preciosa, que se detiene ante mi presencia, o sea, mientras voy hablando, ella está en brazos de la mamá y se detiene a mirar ahí a ver quién está, me mira a través de la pantalla, esboza una sonrisa. Escucho que, entre otras cosas, insisten en la dificultad de la bebé en quedarse un tiempito fuera de los brazos de alguno de ellos, que no se encuentra cómoda o no se puede acomodar a otro espacio. Les pregunto por el cochecito carrito y les pido que me lo muestren. Lo acercan y les sugiero que la pongan a Ana allí. La bebé se apoya, boca arriba la ponen, esos cochecitos que son así planos. La bebé se apoya, su cuerpo extendido, y comienza a reacomodarse. Se mueve un poco hacia un lado y hacia otro, y ahí su mamá enseguida dice: ¿ves que no quiere? Ya se va a poner fastidiosa. Le respondo: esperemos un poquito, se está acomodando. Veamos si encuentra una postura cómoda. Pasan unos minutos y Ana se va distendiendo hasta quedarse quieta. Y ante nuestra gran sorpresa se adormece. Confieso que nunca esperé que pasara eso, pero algo pasó. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo leer lo sucedido? Por eso ahí me parece interesante cómo es la lectura, ¿sí? Y qué lectura también esta mamá y este papá, solos, angustiados, con mucha dificultad para entenderse, cómo leían estas tensiones de la bebé. ¿Qué produjo esa entrada de inquietud? La escucha, la mirada, la palabra tocan el cuerpo, lo garantizo. El de los padres y el de la niña. La consulta se presenta como la entrada de un tercero, de la afuera, de otro adulto que de una mano. Hablar de lo que pasa sin recibir una sanción o una indicación desde el deber hacer. ¿Eso permite la distensión? El descenso del tono de la niña se ubica en relación al descenso del tono de los padres. Mirar las reacomodaciones posturales de Ana en el cochecito no como una inquietud sin límite, sino como un transcurrir, un proceso de encuentro con la comodidad y darle tiempo a que se encuentre en ese espacio diferente al de los brazos. Sentirse acompañada por la mirada y la voz de la madre y el padre como otro modo de sostén. Hasta aquí. ¿Estamos con el horario? Pero estamos en la hora. Ahí quería llegar. Solo 2 minutos por si hay una pregunta. Gracias. Podemos aplaudir. Bueno, ahí tenemos en esa escena el bebé, la bebé estaba ahí en esos estados de tensión y distensión. Uno arriesga, ahí arma una hipótesis, ¿sí? Si yo tengo además la charla con el pediatra previamente, que me había dicho: mirá, no hay nada, pero a mí me llama la atención. Él ya había dicho, porque hay que escuchar lo que dicen los pediatras, él ya me había dicho: no es todo el tiempo, no me parece que todo el tiempo esté tensa, pero me hace pregunta. Entonces hay algo, los psicomotricistas leemos, y ese es nuestro observable, la fluctuación tónica. Y la fluctuación tónica se transcurre y se reordena en la relación con el otro, ¿sí? Entonces, observar a la bebé, escuchar la preocupación de los padres que estaban sin sancionarlos. Bueno, ustedes no pueden, ustedes están solos, todo eso les pasaba. Realmente estaban sumamente angustiados y había un tema entre ellos también. Entonces, hay algo ahí de la tensión que la lectura, si volvemos a Lirdi, ¿cuál era la lectura que esta mamá y este papá hacían de esos momentos de desacomode? Los leían rápidamente como algo problemático. Quizás ellos esperaban que apenas la apoyaran, la bebé se durmiera. Y ahí tenemos también que escuchar qué espera cada mamá y cada papá de su bebé. ¿Dónde lo esperan? ¿En qué lugar lo esperan? ¿Cómo lo imaginan? ¿Con qué ideales se manejan? Y el lugar del terapeuta, y en esa situación en donde además tocarme yo no podía, ¿no? O sea, no podía ni acercarme, sino
observar y escuchar y hablar. Por eso creo que me enseñó esta escena o ratificó cómo la palabra toca el cuerpo. Toca el cuerpo cuando hay del otro lado una disposición a escuchar y a dejarse tocar también, porque ahí entra lo que llamamos el circuito transferencial. O sea, esta mamá y este papá suponían en mí un saber acerca de eso que estaba pasando. Y yo no digo, déjenlo en mis manos, yo sé de qué se trata, porque yo no tenía ni idea de lo que pasaba ahí. Pero en ese armado del circuito, de encontrarme con la bebé, de observar a ver qué, de esperar nada más que 2 minutitos más, y pasó eso, podría haber pasado otra cosa, no podría no haber pasado que se quedara dormida. La lectura es, bueno, se trata de una reacomodación y entonces me permite dar una vuelta, que esto retornen los padres y seguir conversando. Digo, quizás hay que esperar un poquito más cuando ella se está acomodando. Por ahí no se acomoda enseguida, por ahí hay que esperarle un poquito más. Vamos a ver, fíjense, nos vemos una vez que viene, ¿se entiende? Bueno, gracias. ¿Había alguna pregunta? Mientras les mostramos que estas son las 2 últimas publicaciones, o sea, los 2 últimos libros donde aparece la letra escrita de Claudia, entre otros, muchos otros textos, y de formaciones, no, y en la historia de tu formación. Para la biblioteca de la universidad. Este es de los... Anote 4º año porque este ya está leído y en 5 páginas condensa conceptualmente estimulación temprana, toma, desde el lunes en la cátedra. Bueno, pregunta o comentario. Así, si hay uno, con micrófono, vamos, ya cambiamos la dinámica por el tiempo sucedido. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Algo? ¿Lavero? ¿Obvio? No sé si hay alguien también que quiera tomar, ¿no?, la palabra. Bueno, no, gracias Claudia por la claridad, la calidez, la solidez de los conceptos y también me lleva a pensar en enlaces de cuestiones que vamos tomando desde otras cátedras, quizás que no es de estimulación temprana clínica. Hoy es clase clínica, pero todo el tiempo estuvo latiendo psicosemiótica. Sí, porque digo, en cada uno de esos indicadores del test está la enunciación, ¿no? Y vos lo nombraste también, ¿no? Esto del apropiarse del cuerpo y decir yo con el cuerpo es enunciación. Y cómo sucede que si yo me reconozco y reconozco al otro, construimos un nosotros todo el tiempo. Y esto que es suponer sujeto, es la sanción paradojal para la semiótica, ¿no? Digo, para acercarla, pues parece que es de otro planeta la materia. Y un poco, me dicen, un poco. Y después enlace también, digo, para que, digamos, no estamos tan separados desde donde nos paremos a pensar en la psicomotricidad desde otros planos teóricos, porque esto que vos traías también de acomodarla en el plano recto. Hay algo de la seguridad postural que plantea Chockler también, ¿no? Una seguridad postural que abre a la posibilidad de la comunicación, del apego, bueno, eso. Por supuesto que no dije lo que significaba para esta mamá o este papá sacarla de los brazos. ¿No es cierto? Porque no podría, digamos, en ese momento y en otros momentos y todo lo que para esta familia o esta mamá significó la llegada de esta bebé. O sea, hay que uno
ahí va escuchando de a poquito, porque uno no se entera de la historia toda junta, de todo al mismo tiempo al principio, sino que esto va también desplegándose en la transferencia, en la medida que las mamás y el papá van teniendo también confianza y van, ¿cuántas veces después de meses de tratamiento escucho que me cuentan algo y digo, ¿y esto? Que no me lo habían contado antes. Digo, pero bueno, aparece ahí por alguna razón y está bien, y ahí uno lo puede poner a trabajar. Digo, no es la pretensión de saberlo todo desde el inicio, sino de estar atentos al relato. Esto me parece muy importante para quienes trabajamos con bebés y niños pequeños, ¿sí? Y en general me parece, ¿no? Gracias, Claudia, porque en realidad en tu distensión, no, marcas la posibilidad de tomar con pausa y cierta distensión la cuestión del abordaje terapéutico, justamente en concepto de transferencia, sabiendo y valiéndote de eso, pero tomando la pausa necesaria, pero sin perder de vista que es un momento fundante y crucial para el futuro adulto que vamos a tener más adelante. Digo, no le quito ni un centímetro de peso a ningún campo de la intervención de nuestra disciplina, pero el campo de la estimulación temprana, de la clínica con bebés, realmente es de una responsabilidad soberana para el futuro de ese sujeto, que no podemos olvidarlo y que realmente es muy complejo, o al menos para mí, después de 20 años, el manejo de la distensión y de la escucha atenta, sí, pero en esa fluctuación. Y hay que confiar, si uno tiene el otro profesional con quien está trabajando, hay que confiar que uno no está solo ahí. Perdón, que no está solo. Ultimísima. No, ¿se escucha ahí? Yo trabajo más que nada en el área, yo soy de Uruguay, trabajo más actualmente en el área de educación. Y si bien ahora escuchaba a las compañeras acá que decían esto de la cuestión, como no, de la clínica, de lo terapéutico, la educación tiene otros objetivos dentro de nuestra profesión, pero muchas veces tiene efectos terapéuticos, por más que obviamente no son los perseguidos estrictamente. Se me vino cuando vos trajiste la primera escena de la mamá que le dijo querés correr, una escena que he recuperado desde hace un tiempo que tiene que ver con en uno de los lugares que hacíamos la práctica, yo ahí era docente en la universidad, y una maestra, había una nena tenía 4 años en ese momento la nena, y tenía parálisis cerebral. Entonces, por unas cuestiones que tienen que ver con nuestras propias limitaciones institucionales, se quedaba por fuera de vivir muchas experiencias de la infancia. Y una vez había como una actividad con la profe de educación física, había como muchas estaciones, y una de las posibilidades era que la niña no fuera. Entonces hay una maestra que realmente es una maestra que es una referencia para mí, y ella dijo no, que ella venga, y se puso un fular, le decimos, no sé acá cómo se llama, y ella participó en todas las actividades con la maestra. Pero no quiero dejar de mencionar que había mucha resistencia institucional, las otras maestras también que miraban con recelo, porque a veces el que hace mucho deja en evidencia a los que hacemos medio poco. Entonces, claro, había como esto de, bueno, que es un peligro para la nena. No había contraindicación médica, pero el peligro lo tenemos nosotros los adultos acá arriba. Entonces, en un momento, en uno de los juegos, la maestra se cae, pero no pasó nada, ya hago el spoiler, divino, se cae. Entonces, claro, estaba el foco de todos los otros, ¿no? Con nuestras, y viste que no sé qué. La niña estaba feliz de haberse caído, y ahí recuperamos esto de la experiencia de lo infantil y desde un posicionamiento psicomotriz con las estudiantes de que la caída también es una experiencia propia de la infancia, que va a haber muchas formas de caerse, muchas formas de correr, y que ahí había mucho de la escucha, y la escucha no es un manual o un don con el que nazco, sino que la escucha es un posicionamiento que implica conocimiento, porque esa maestra conocía mucho a esa niña, porque se había preocupado por conocerla, y es un posicionamiento político también, en tanto que también en nuestra función como psicomotricista tenemos que recuperarlo así. Bueno, no quería dejar porque me hizo acordar en este momento tu relato. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Sigue la próxima mesa inmediatamente, así que no se desacomoden demasiado. Gracias a la gente por Meet.